la mesa que ahora va a presentar Juan Manuel Freire es la cooperación económica entre operadores privados. Es un ejemplo de la integración de los operadores, en este caso nacionales, en terceros países con los que hay una relación muy estrecha, y ellos nos van a exponer pues, los ejemplos de cómo ha sido la colaboración desde el punto de vista de Marruecos y desde el punto de vista de Guinea-Bissau. Quiero que suban a la mesa Juan Manuel, Enrique y Kamal, y os toca actuar. Hola, buenos días. Nosotros nos toca la mesa redonda de la cooperación económica entre operadores privados y realmente son ellos los que tienen la palabra. Yo voy a hacer solamente un poco de moderador y de la introducción. Los acuerdos pesqueros, además de satisfacer el principio de pesca responsable, incorporan disposiciones relativas a la utilización de la compensación financiera por parte de los terceros países para la articulación de estrategias pesqueras de carácter nacional. De esta forma, estos países, tal y como ha señalado la Comisión, abordan cuestiones tales como la calidad de la evaluación científica de las existencias y excedentes de peces y la integración de los aspectos del desarrollo sostenible y la biodiversidad, la forma en la que los países utilizan la contribución financiera que reciben gracias a los acuerdos pesqueros para desarrollar sus propias actividades pesqueras y las medidas adoptadas para combatir la pesca ilegal. Pese a ello, existen elementos que siguen mermando el desarrollo de estos países. Así podemos destacar la insuficiente ayuda al desarrollo invertida en los proyectos de naturaleza infraestructural que deben de contribuir a modernizar las infraestructuras portuarias, así como a crear mecanismos para un control eficaz de su actividad pesquera, realizada en sus zonas económicas exclusivas. Los obstáculos de carácter comercial, la reforma de las reglas de origen que dificultan la consolidación de economías de escala competitiva en la industria de la industria pesquera local. Todavía son pocos los estados que poseen un entorno económico, técnico y social preparado para aprovechar la riqueza pesquera de sus zonas económicas exclusivas, sirviéndose únicamente de sus medios. En este contexto, la confluencia de los intereses del sector pesquero comunitario y los objetivos de desarrollo económico de los países ribereños cobran especial protagonismo la integración económica entre los agentes económicos de la Unión Europea, en el conjunto del sector pesquero de estos terceros países, en particular constituyendo empresas conjuntas y creando infraestructuras. Entonces vamos a dar ya paso a los dos personas que nos acompañan en la mesa, el señor Kamal Benuna, que está aquí a mi derecha, economista por la Universidad de Montreal en Canadá y máster en gestión, gerente de empresas pesqueras desde 1989, ha constituido 13 empresas mixtas en 6 países de la costa oeste africana, ha sido armador, es armador todavía, es presidente de la Asociación de Barcos es presidente de la Asociación de Barcos Marisqueros y es presidente de la Asociación de Barcos del Palangre en Marruecos y es miembro de la Cámara de Pesca de Tánger. Y a mi izquierda, Enrique Silva, máster en Gestión de Recursos Marítimos por la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad de Quebec, especialización en Agricultura por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nova de Monte de Caparica, especialización en Química y Física y diplomado de Química Analítica por la Universidad Uzbekistán. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y les cedemos las palabras a ellos para que nos expliquen un poco su experiencia con la parte europea, a ver qué aprendemos hoy, que nosotros por lo menos los europeos siempre lo vemos desde nuestro lado y es bueno escucharles a ellos. Entonces cedo la palabra a Enrique, que creo que es el que tiene un poco más de prisa. Penso que vou falar em português, né? Porque há tradução simultânea. Bom, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer à NACEF por este convite para tomar parte nesta mesa redonda e saudar a presença dos contorianos africanos que aqui estão presentes e também colegas da Guiné-Bissau, para dizer que eu sou, neste momento,
sócio-gerente de uma empresa privada de pesca mista Guiné-Bissau com armadores espanhóis. Tenho aqui presente, quero saudar a presença do meu sócio Miguel Ángel, que está a trabalhar em Guiné-Bissau desde 2019 com 3 barcos nacionalizados. Portanto, estamos a desenvolver a atividade de pesca no meu país. Portanto, é uma empresa já de direito guineense que pesca e exporta, portanto, para países da África e para o consumo do mercado interno na Guiné-Bissau. Na minha apresentação, eu queria trazer uma experiência de cooperação entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Não sei se posso entrar já na apresentação, né? Entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Uma situação que outrora podia ser de conflito, mas que se transformou numa verdadeira cooperação econômica entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Vou tentar apresentar 2 temas, este tema em concreto e depois, portanto, a empresa Bissau Pesca e Serviços, que é a empresa, portanto, mista entre armador guineense e armador espanhol. No que diz respeito ao primeiro caso, que é a zona de exploração conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal, que eu, como disse, era no princípio uma zona considerada de conflito e que se transformou numa zona de exploração conjunta econômica entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Portanto, eu tenho um plano de apresentação, portanto, eu quero ilustrar aqui as zonas marítimas da Guiné-Bissau. Portanto, o modelo que nós adotamos, portanto, para a pesca, passar para a história da zona comum entre a Guiné-Bissau e o Senegal, falar da agência de gestão que foi criada, portanto, pelos 2 estados, Senegal e Guiné-Bissau, para a gestão dessa zona, organização e gestão, portanto, ilustração da zona de exploração conjunta, portanto, a partilha de recursos, tanto biológicos como offshore, e também apresentar, portanto, a empresa mista Guiné-Bissau e Espanha. Portanto, para ilustrar as zonas marítimas da Guiné-Bissau, os traçados que nós estamos a ver, isto não tem a luz vermelha? Não consigo, posso ter uma ajuda? La luz roja normalmente. No. No tiene aquella luz que se señala. No tem. Ok. Portanto, os traçados que nós estamos a ver, estou a apresentar aqui a zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau, que vai do azimuth 240 até o azimuth sul, que é 220, que ilustra, portanto, a zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau. O modelo adotado para efeitos de pesca, portanto, temos a Lei Geral das Pescas, que define a atividade de pesca na zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau, e, portanto, a zona de pesca artesanal, que são as águas interiores, e temos a zona de pesca industrial, que é a zona econômica exclusiva, e a zona de exploração conjunta entre o Senegal e a Guiné-Bissau. Portanto, existem 3 zonas distintas para a pesca. Temos o interior, entre a linha de base até as 12 milhas, que é reservada à pesca artesanal. Temos a partir de 12 milhas até as 200 milhas, que é a pesca industrial. E depois temos a zona de exploração conjunta, que se situa entre o azimuth 220 e 240, portanto, na zona econômica exclusiva. Portanto, em termos de historial, eu queria descrever mais ou menos como nasceu esta zona comum. Portanto, através do diapositivo que agora aqui estou a apresentar, portanto, em 1885, Portugal e França concluíram uma convenção luso-francesa que estabelece as fronteiras terrestres na África Ocidental e que troca a Casamance por Cassino. O que é que acontece? Nesta época, Casamance pertencia à Guiné-Bissau. Casamance, que é o sul da Guiné-Bissau,
o norte da Guiné-Bissau e sul do Senegal. Em contrapartida, Cassini, que é o sul da Guiné-Bissau e norte da Guiné-Conakry, fez esta troca. Portanto, a Convenção Luso-Francesa atribui Cassini para a Guiné-Bissau, que era da Conakry, e entregou o Casamance para o Senegal, que era nessa altura da Guiné-Bissau. Em 1960, Senegal obteve a independência nacional, mas a nível internacional continuava a ser representado pela França ao abrigo do Protetorato Internacional, do qual ficou liberto apenas em 1960, na qual o Senegal obteve a independência. Portanto, mediante a troca de notas, concluído o acordo luso-francês que delimita a fronteira marítima a partir da linha derivada do ponto de inserção da fronteira terrestre do Cabo Roxo, o azimuth 240, que eu vou passar a ilustrar numa carta. Se nós repararmos no ponto verde, no vértice verde, no ponto de interseção, aí se situa o Cabo Roxo. A linha horizontal, que é o 268, a fronteira marítima, nesse caso, estabelecida entre França e Portugal, se situa ao nível do 240, azimuth 240. E quer dizer, 240 para baixo, portanto, é a fronteira marítima entre o Senegal e a Guiné-Bissau, e 240 para cima, portanto, significa, portanto, a parte senegalesa através dessa convenção luso-francesa. O que é que acontece? Em 1973, a Guiné-Bissau proclama a sua independência e apela ao Senegal para a delimitação de novo da sua fronteira marítima por considerar inválido o acordo luso-francês de 1960. Entretanto, em 1985, a Guiné-Bissau e o Senegal referido acordo. Em 89, o Tribunal Arbitral considera o acordo de 1960 válido e obrigatórios para as partes, quer dizer, Guiné-Bissau e o Senegal. Acontece que em 1989 a Guiné-Bissau, descontente com a decisão do Tribunal Arbitral, fez recurso ao Tribunal Internacional de Justiça, invocando a sua invalidade. Acontece, porém, que em 1991, também esse Tribunal Internacional de Justiça confirmou a validade da sentença do Tribunal Arbitral de 1989. No entanto, quer dizer que desse recurso fechou como se diz, este diferendo entre a Guiné-Bissau e o Senegal, e fechou mesmo. Portanto, a Guiné-Bissau ficou abaixo do azimuth 240. No entanto, o tribunal chamou a atenção para as partes para a necessidade da delimitação da zona econômica exclusiva, que não foi delimitado pelo acordo de 1960, que apenas abrange a delimitação dos seguintes espaços: mar territorial, zona contígua e plataforma continental. E quer dizer, se a Guiné-Bissau, por exemplo, decidisse a delimitação da zona econômica exclusiva, porque é preciso aqui distinguir dois termos: a plataforma continental, que é a parte terrestre que estende até o subsolo, portanto, da zona econômica exclusiva, e, portanto, a zona econômica exclusiva, que é a coluna d'água. Portanto, a Guiné-Bissau podia, aliás, o tribunal indicou que depois dessa sentença, depois da validade, da confirmação da sentença do Tribunal Arbitral, as partes podiam tentar delimitar a fronteira da zona econômica exclusiva, que não foi o caso. Então, as duas partes sentaram-se à mesa em 1992 das negociações para delimitação da ZEE, mas acabaram por mudar o objetivo, decidindo, ao invés da criação de uma zona de exploração, decidindo na criação de uma zona conjunta de exploração pela conclusão do acordo de 1993. Portanto, isto aqui é esta parte que eu queria mostrar, portanto, o nascimento
de uma cooperação entre Guiné-Bissau e Senegal, um modelo de cooperação, portanto, de gestão de recursos marítimos. Portanto, em 1995, as partes assinaram um protocolo sobre a organização e gestão da Agência de Gestão e de Cooperação, que foi criada em 1993 entre Guiné-Bissau e Senegal, constituindo a alta autoridade, portanto, os dois chefes de Estado. Em 1997, as partes assinaram um protocolo de retrocessão. Por quê? Porque a agência criada em 1993 não tinha condições de gerir, portanto, aquela zona que é estabelecida entre o azimuth 268 e 240. Porque para a criação da agência é preciso, para a criação da zona conjunta de exploração, é preciso referir que, depois da sentença do Tribunal Arbitral, a Guiné-Bissau cedeu parte do seu território, porque a fronteira, nesse caso, se estabelecia no azimuth 240 graus. Para a criação da zona, a Guiné-Bissau desceu, cedeu parte do seu território e desceu até o azimuth 220 graus. O Senegal subiu até 268, constituindo assim entre 220 graus e 268 graus, portanto, a zona de exploração conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Em 1995 entraram em vigor por um período de 20 anos, não obstante ter sido denunciado em 2014. O que é que isso quer dizer? Se eu voltar atrás, porque quando o acordo foi assinado, em que a chave de partilha foi estabelecida em 50%, 50% para os recursos halieuticos e 85% para o Senegal e 15% para a Guiné-Bissau para os recursos offshore hidrocarbonetos, isso foi porque o dome floor que estava na parte do Senegal para cima do azimuth 240, o Senegal já havia investido nessa altura 20 mil milhões de francos CFA em prospecção de hidrocarbonetos, antes da conclusão do acordo. Quer isto dizer que, depois do acordo, o Senegal naturalmente necessitaria de reaver, portanto, o investimento feito neste âmbito. E é por isso que, na conclusão desse acordo de chave de partilha, para os hidrocarbonetos ficou 85% para o Senegal e 15% para a Guiné-Bissau. Tendo em conta esse investimento, o Senegal tinha feito na ordem de 20 mil milhões de francos CFA. Mas há uma cláusula no acordo que diz que, no caso de haver novas descobertas, portanto, a chave de partilha poderá ser revista neste aspecto. E o que é que acontece? Envolvidos 20 anos, porque o acordo de 95 tinha uma validade de 20 anos, em 2014, a Guiné-Bissau renunciou o acordo para se poder sentar na mesa com novas bases, com novos elementos, para, portanto, com o Senegal encontrar nova chave de partilha, sobretudo para o recurso offshore, não para os recursos pesqueiros, porque os recursos são partilhados e é natural que a chave de partilha para esses recursos sejam 50-50%. Mas para o recurso offshore, é verdade que, como eu disse, o investimento feito pelo Senegal naquela altura permitia situar a chave de partilha 85% para Senegal e 15% para a Guiné-Bissau, para o recurso offshore. Envolvidos 20 anos, é verdade, quando ia completar 20 anos em 2015, a Guiné-Bissau denunciou em 2014 o acordo para se poder negociar novas bases para rever a chave de partilha para os hidrocarbonetos. Então, penso que as negociações estão em curso, ainda não foram concluídas, mas é preciso dizer que esse modelo permite aos dois Estados, tanto a Guiné-Bissau como o Senegal, as licenças emitidas pelo Estado da Guiné-Bissau em termos de pesca, os navios que pescam no quadro de acordo, no quadro das licenças de pesca, licenças emitidas na Guiné-Bissau, por exemplo, os navios podem ir até
o Azimuth 268, que é a zona conjunta, né? Licenças também emitidas no Senegal, os navios podem baixar até o Azimuth 220. Em contrapartida, os Estados guineenses e os Estados de Senegal devem retribuir 5% de todas as licenças emitidas para a agência poder, portanto, se organizar e preparar, portanto, para a exploração offshore. Portanto, isto está em curso, portanto, é um modelo de cooperação que um exemplo de cooperação que podia ser um caso de conflito, mas que se transformou num exemplo de cooperação económica entre países da África Ocidental, neste caso, países vizinhos como a Guiné-Bissau e o Senegal. Posto isso, acho que passo para não levar mais tempo, para a Bissau Pesca Serviços. Bissau Pesca e Serviços é uma empresa de direito guineense que é constituída por armador guineense e armador espanhol. Portanto, isto reflete aquilo que está plasmado no acordo de pesca entre Guiné-Bissau e o Senegal, no seu artigo 10, que diz que integração da frota europeia na economia nacional. Portanto, este é um exemplo muito evidente, apesar de os navios desta empresa têm três navios com bandeira nacional, armadores são espanhóis. É verdade que esses navios não tinham bandeira espanhola, aliás, tinham bandeira de outros países, mas armadores são espanhóis que integraram, portanto, na economia nacional. Portanto, é uma empresa criada de direito guineense desde 2019. Acionistas são espanhóis e guineenses, como acabei de dizer. Tem uma frota de arrastões de pesca demersal e industrial com pavilhão guineense. Portanto, podemos referir que a criação de empregos diretos são 60 postos de trabalho diretos ano a bordo de navios guineenses, abastecimento em gasóleo no mercado nacional e víveres para as embarcações e contribuição na melhoria da dieta alimentar da população guineense através da descarga de cerca de 200 toneladas de ano para abastecimento do mercado nacional. Portanto, e também mais pagamento de impostos para o Estado guineense, tanto marinheiros como a empresa em si pagam impostos, portanto, para a empresa, para o Estado guineense. Portanto, posto isto, muito obrigado por esta apresentação e vossa atenção. Obrigado. Muchas gracias, Enrique. Le damos la palabra ahora al señor Kamal Benuna a ver la parte marroquí que nos cuentan. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación a NACEF por reunirnos aquí y hablar del tema de la cooperación entre la Unión Europea y los países de África, del oeste en particular. Y esa cooperación, pues normalmente pues, puede formar en dos aspectos. Un aspecto del acuerdo de pesca, que permite a barcos europeos de faenar en caladeros extranjeros, o el segundo es a través, en caso de que complementaria al acuerdo de pesca o en caso de que no haya acuerdo de pesca, para algunos países de constituir sociedades mixtas, lo que permite dar el acceso al caladero a barcos de origen español o europeo a caladeros africanos. Y es el caso que nos interesa en particular, el tema de las sociedades mixtas. Lo que se entiende por sociedad mixta es una empresa constituida en país tercero por un capital mixto, un capital extranjero. No es una empresa que está sujeta a dos legislaciones, está sujeta solamente a la legislación del país donde se constituye la empresa mixta, pero es mixta por la formación de capital. En los últimos 30 años se han constituido 13 empresas mixtas en 6 países de la costa africana, entre ellos Marruecos, Senegal, Mauritania, Togo, Camerún y Congo-Brazzaville. La empresa mixta se constituye por necesidad de caladero principalmente. Es el acceso más fácil para obtener un caladero y garantizar una licencia de pesca anualmente para los barcos que forman parte de esa sociedad mixta. Entonces, y
Y estas licencias pues permiten faenar en el país donde se constituye la sociedad mixta de forma permanente y preferente por ser de bandera nacional del país de destino. Y la razón principal de esa constitución es abanderar barcos en este país. Tener la bandera del país y el acceso al caladero y, pero antes de proceder a la constitución de sociedades mixtas hay unos aspectos bastante importantes que hay que conocer. La razón, antes de... Permíteme ver un poquito esos asuntos. Conocer profundamente dónde nos metemos y en la mayoría de los casos con quién nos asociamos, porque es importante. También debemos conocer perfectamente las leyes y los reglamentos del país de destino, buscar un país con estabilidad política, porque los cambios bruscos no garantizan la estabilidad de las leyes y la continuidad de la sociedad mixta, y debemos asegurarnos que el sistema jurídico ofrece las garantías suficientes para la inversión. Entre ellos de cómo puede ser la composición del capital que participan y de la participación extranjera, porque varía de un país a otro el porcentaje autorizado para la inversión extranjera. Suele ser normalmente de 50-50, pero hay algunos países que permiten hasta el 100% de capital extranjero y hay otros países que permiten oscilar entre 25 y 75%. Entonces es importante conocer las disposiciones legales del país para aceptar, para formalizar la constitución de la empresa. También para esa empresa, en algunos países se exige que el gerente de la empresa sea un nacional del país de origen de la empresa, y otros países pues permiten que el gerente sea una persona extranjera o del país que invierte y del país europeo en general. Es importante también conocer todos los reglamentos, tanto los que regulan la pesca como el movimiento de capitales, la exportación de divisa, las tasas, el coste de la licencia de pesca y el sistema aduanero, si forma parte del convenio de Lome por el tema del Euro 1 o si el país es reconocido por la Unión Europea por las normas sanitarias que garantizan la exportación de los productos a la Unión Europea. Todos estos requisitos son necesarios antes de proceder a una sociedad mixta para saber de qué forma va a trabajar y si va a poder exportar el destino de sus inversiones, poder exportar sus producciones al país europeo. También ver si hay algunas restricciones a las exportaciones. Algunos países exigen que una parte de las capturas se comercialice en el país de origen para suministrar al mercado nacional. Otros deben pasar por empresas estatales para la exportación. Entonces debemos asegurarnos de que para el funcionamiento de esa empresa, cuáles son las normas que rigen en el país la exportación pesquera y las exportaciones. En fin, hay que conocer e informarse de todo el entorno de la empresa mixta para garantizar su continuidad y su éxito, sin llevar sobresaltos y sorpresas desagradables. Pero sus ventajas son suficientes, entre ellos exportar el barco, cobrarlo y seguir siendo el dueño del barco, despreocuparse de buscar un caladero y tener una licencia de pesca fija estable y a un precio razonable, y garantizar una rentabilidad de la explotación del barco. Esos son los objetivos principales de cualquier empresa mixta y la razón por la cual se constituye una empresa mixta en el país tercero. Entonces, la empresa mixta es otra forma de poder tener acceso al caladero sin depender de convenios de pesca entre la Unión Europea, pero sigue dependiendo mucho de la Unión Europea porque para poder trabajar y exportar sus capturas a la Unión Europea debe respetar unas normas que dicta la Unión Europea y que tienen la obligación los países de destino de respetar para poder exportar sus productos a la Unión Europea. Entonces, seguimos, aunque estamos independientes del acuerdo de pesca, no estamos independientes del reglamento de la Unión Europea para la pesca. Por eso es importante que el país donde se invierte pues sea un país reconocido por la Unión Europea para poder exportar sus capturas a la Unión Europea. Eso es la segunda vía de tener acceso al caladero
sin depender de un acuerdo de pesca. Y es la razón por la cual se han constituido esas empresas. Pues muchas gracias. Bueno, yo ahora os voy a hacer algunas preguntas para además introducir un poco más, a ver lo que pensáis de esas colaboraciones, sobre todo en nuestro caso empresas españolas, y sobre todo de la perspectiva vuestra, ¿eh? Es decir, ¿qué es lo que veis o qué más hace falta en los países donde hacemos inversión a través de los acuerdos de pesca? ¿Qué requerís o qué haría falta para mejorar esas colaboraciones? Entonces, la primera pregunta a los dos es ¿cuál es el papel de los operadores privados en la ejecución de los acuerdos de pesca? Es decir, no desde el punto de vista de la sociedad mixta, que está claro que va fuera del acuerdo, sino dentro del marco de la Unión Europea, acuerdos de pesca, oye, ¿qué juegan los operadores privados que, en definitiva, son los que llevan a la práctica esos acuerdos? Pero desde el punto de vista privado, ¿qué necesitamos o qué más? Porque si nos decís a los españoles, seguridad jurídica, etc., etc., pero desde el punto de vista nacional, en este caso de Bissau o desde Marruecos, ¿qué es lo que más pretendéis o qué sería mejorable? Enrique. Muito obrigado. Eu acho que é verdade que o acordo de pesca tem uma importância muito preponderante para a Guiné-Bissau, mesmo em termos económicos e não só. É verdade que há aspectos que podem ser vistos e melhorados, né? Quando falo, muitos aspectos. Há a investigação científica e há a fiscalização marítima, como deve calcular os nossos países da África Ocidental. A questão da fiscalização é uma questão muito complicada, tendo em conta os fracos meios disponíveis, portanto, para a materialização, para fazer uma fiscalização como se quer. É verdade que no quadro do acordo de pesca existe o fundo chamado apoio setorial, que é destinado a apoiar o país, portanto, nas vertentes diferentes, como sejam a fiscalização marítima, a investigação científica, apoio à pesca artesanal e na formação. Eu acho que deveríamos nos centrar mais na questão da fiscalização, na minha perspectiva, e na investigação porque a Guiné-Bissau, o acordo com a Guiné-Bissau com a União Europeia, acho eu que é o terceiro melhor acordo que existe neste momento. E é impensável ter este nível de acordo com a União Europeia e o país não é capaz de exportar, portanto, para a União Europeia. Eu penso logo à primeira vista, é preciso trabalhar com a União Europeia neste sentido, fazer com que o país possa efetivamente exportar os seus produtos para o mercado europeu, que não é o caso neste momento. Desde 2001 que o país foi irradiado na exportação, é preciso o apoio muito concreto da União Europeia neste aspecto, aliás está sendo feito, mas é preciso redobrar esse esforço para que o país possa efetivamente estar em condição de exportar para a União Europeia. Outro aspecto é a fiscalização, como eu disse, né? O país não tem condições para fiscalizar a sua zona econômica exclusiva e dentro do quadro do apoio setorial também existe esta componente financeira para apoiar, mas o país não dispõe, por exemplo, de uma patrulha de fiscalização, que é necessário. Eu penso que deveria-se pensar no próximo acordo, que está agora a ser negociado, né? No sentido de aumentar esta participação financeira, no sentido de adquirir meios para que o país possa ter capacidade de fiscalização da sua zona econômica exclusiva. Muito obrigado. La misma pregunta, Kamal. Bueno, por parte de Marruecos, nosotros siempre hemos participado a las negociaciones de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, es decir, que el sector privado tuvo su palabra que decir. En el año 2011 hemos constituido la Comisión Mixta Hispano-Marroquí, que luego se transformó en Comisión Mixta Hispano-Europea, para defender la viabilidad y la necesidad de tener un acuerdo de pesca entre los dos países, no solamente para permitir primero dar acceso a la Unión Europea para pescar el exceso de pesca que no pescábamos nosotros, pero también para poder tener
unas ventajas similares entre barcos españoles y barcos marroquíes para exportar nuestra mercancía a la Unión Europea. Porque lo que no se puede es decir, ustedes no vengan a pescar, pero nosotros le mandamos el pescado. Entonces, es decir, es mejor que los dos pueden suministrar el mercado en iguales condiciones y que haya tanto facilidades para el sector marroquí de exportar sus productos a la Unión Europea en contrapartida del acuerdo de pesca que hay entre los dos países. También nos beneficia indirectamente o directamente el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos porque permite en una parte de financiar la renovación de la flota, y así se hizo en Marruecos en los últimos años. Se ha renovado bastante la flota artesanal y la flota costera con fondos que vienen del acuerdo de pesca. Entonces, el acuerdo de pesca siempre se ha visto en Marruecos como una necesidad porque todas las transferencias del know-how que se hizo en Marruecos en el tema de la pesca, pues la hicieron los españoles a través de las sociedades mixtas que aportaron sus conocimientos y la formación de los patrones y tal, o con los marineros que han trabajado a bordo de los barcos españoles para aprender un sistema de trabajo que era diferente del que se hacía en Marruecos, y todo eso se ha trasladado a la flota marroquí. Entonces el beneficio es mixto siempre, y por esta razón hemos defendido siempre y hemos creado estas comisiones en el cual tuvimos varias reuniones en Bruselas para explicar la necesidad de ese acuerdo y el beneficio de ese acuerdo para ambos países. Entonces el sector privado marroquí fue el que ha constituido esa comisión, el que insistió en la constitución de esa comisión que estaba formada o que está formada por todas las asociaciones pesqueras españolas y las asociaciones pesqueras marroquíes. Formaron esa comisión mixta justamente para defender los intereses comunes en el acuerdo de pesca y la existencia del acuerdo de pesca. Eso es lo que hizo la parte privada marroquí. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. Para los dos también, ¿eh? ¿Cuáles son los principales obstáculos comerciales a los que os enfrentáis para el desarrollo pesquero en el marco de los acuerdos? Es decir, sobre todo eso, la imposibilidad de exportar, ¿qué más desde el punto de vista comercial para que se pueda desarrollar los acuerdos, que muchas veces siempre hay alguna pata que queda aí pendiente? Sim, é verdade. Eu respondi há bocado, aliás, acho que adiantei um pouco essa questão, né? A grande dificuldade. Bom, podemos ver isso em dois ângulos. A parte de exportação, como eu disse há bocado, é uma grande dificuldade, é verdade. A empresa Bissau Pesca e Serviços perde muito dinheiro com isso, porque há produto para o mercado africano e há produto para o mercado europeu. É verdade que o produto para o mercado europeu deve ser exportado, no nosso caso, para o mercado europeu, que não é o caso neste momento. Bom, é preciso muita ginástica para vender esse produto para o mercado europeu, que é muito complicado para nós neste momento. E há outro aspecto que é interno, que é exógeno, é endógeno, é interno, que são ligados a problemas da administração pesqueira na Guiné-Bissau, como, por exemplo, que não incentiva, portanto, os armadores a desenvolverem as suas atividades, tais como, por exemplo, de taxas, problema de porto, um porto de pesca industrial que não existe. Eu penso que a União Europeia poderá, num futuro, tendo em conta a importância deste acordo com a União Europeia, jogar um papel muito importante no apoio ao país, portanto, para uma pesca industrial. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho um navio neste momento a descarregar em Bissau. Às vezes não consegue atracar porque há, nesta fase, a exportação de castanha de caju. Há um navio contentor que está e o navio tem que ficar lá fora à espera. Portanto, são obstáculos que são necessários remover, e poderemos contar no quadro de apoio, porque se houver um apoio específico para o setor das pescas, o governo, é verdade que decide em conjunto com a União Europeia, portanto, a canalização desses fundos, mas eu penso que são obstáculos maiores que entravam o desenvolvimento do setor privado neste aspecto. Portanto, é a questão de exportação para o mercado europeu e a questão de taxas e algumas infraestruturas que estão em falta, neste caso, na Guiné-Bissau. Muito obrigado. Kemal, igual que pasa con Marruecos, Euro 1 y esas cosas que estabas hablando, convenio del hombre, a ver qué es lo que... No, digo que para poder trabajar dentro del marco de una sociedad mixta, pues es importante
conocer todos los reglamentos que afectan la empresa. Entre ellos he citado antes el tema del Euro 1, porque el Euro 1 nos permite primero exportar nosotros los productos de forma preferente hacia la Unión Europea, pero también recibir todo el suministro de los barcos con forma preferente, exento de aranceles, exento de derechos aduaneros, para suministrar nuestros barcos y para que nuestros barcos puedan faenar y trabajar en las mismas condiciones que trabajan los barcos europeos, es decir, garantizar su suministro. En tema, nosotros más o menos entre el 80 y el 100% de la producción de las sociedades mixtas que hay en Marruecos, todo va destinado a la Unión Europea. Y entonces algunas veces tenemos dificultades para algunos productos con el sistema veterinario de sanidad exterior, pero son problemas que se solucionan, son problemas en el cual la cooperación entre ambos países permite solucionar esos problemas y arreglar las dificultades que existen de vez en cuando. Pero normalmente para un funcionamiento normal, nuestro mercado es el mercado europeo, mandamos todas las producciones al mercado europeo, una parte se queda en el local y otra parte va para Japón, pero más del 80% va para el mercado europeo y no tenemos problemas en ese aspecto, tanto para el suministro, el tema de aduana, como para la exportación. Por eso las empresas mixtas en Marruecos tienen garantías para trabajar de la misma forma que trabajarían desde Vigo, trabajarían desde Las Palmas o trabajarían tal con los barcos. Bien, muchas gracias. Siguiente. ¿Veis la pesca como una actividad económica de futuro desarrollada con vuestros propios medios? Es decir, ¿es posibilidad de que en Bissau o en Marruecos es una realidad, pero en Bissau que se pueda desarrollar una industria propia con los 3 barcos, por ejemplo, el ejemplo que nos pusiste antes, Enrique, ¿lo veis viable? Sim, eu penso que sim, porque como se costuma dizer, a pesca, portanto, a pesca é que é o futuro. A pesca é o futuro desde que seja, na verdade, bem gerida. E quem gera a pesca, portanto, é o Estado. E o Estado deve velar, portanto, para a perenidade dos recursos. Havendo perenidade de recursos, é verdade que os investidores estrangeiros terão que efetivamente investir. No nosso caso, por exemplo, Bissau Pesca e Serviços conta já com 3 navios arrastões. Tem intenção de fazer investimento em terra, porque nós pensamos que a pesca tem perspectivas para o futuro, mas fazer esse investimento é preciso, como eu disse anteriormente, é preciso ter garantias de exportar, portanto, para o mercado europeu. Não podemos aventurar a fazer um investimento de vulto e não se pode exportar para o mercado europeu, é muito complicado. E o mesmo acontece com navios da União Europeia. Navios da União Europeia que beneficiam de licenças de pesca no quadro de acordo com a Guiné-Bissau, não podem, deveriam exportar a partir da Guiné-Bissau, mas não o fazem. Exportam, por exemplo, a partir do Senegal, porque aí têm certeza que vão exportar para a União Europeia. Eu penso que o futuro poderá ser promissor desde que essas condições estejam realmente criadas para que o país possa, porque tenho certeza absoluta, se essas condições a montante foram criadas, haverá seguramente investidores europeus que irão para a Guiné-Bissau investir, porque há condições para tal. Eu penso que o futuro poderá ser visto nesse caso e é muito promissor. Obrigado. En tu caso, como la pregunta es obvia, te voy a introducir una pequeña variante que viene con la siguiente que te voy a hacer, pero es sobre todo el desarrollo de la actividad propia, que en Marruecos ya es una realidad, pero cómo juega la Unión Europea y China, que ha jugado un papel importante en los últimos años, cómo se ve en Marruecos esos 2 roles de ayuda, apoyo, inversión que ha habido en los últimos años en el desarrollo de la propia flota, que Marruecos es una realidad, es decir, tiene una flota afortunadamente importante ya, y a ver cómo lo veis vosotros desde dentro. Bueno, como ya conoces tú bastante bien el sector marroquí pesquero, lo conoces bien, y entonces para los presentes, pues solamente comunicarlo que en Marruecos hay 350 más o menos barcos de pesca de altura, hay unos 500 barcos de pesca costera,
y hay unos, no sé si son 30.000 barcas artesanales o el número ya no se sabe de la cantidad que hay de los artesanales. Y entonces Marruecos tiene una infraestructura de pesca muy desarrollada, tiene su propio instituto de investigación pesquera, todas las pesquerías se gestionan por plan de ordenación pesquera, no hay pesca así libre y todos están sujetos a un plan que rige las condiciones de pesca, las paradas biológicas y tal. Entonces, y luego pues tiene un apoyo a través de la Oficina Nacional de Pesca para toda la pesca costera y artesanal, un apoyo en la comercialización y la distribución de sus capturas, es decir, tiene la garantía a cualquier persona que pesca que su producto va a ser vendido y distribuido. Entonces, en esto y cobrado, porque la gestión también es importante, que la Oficina Nacional de Pesca, la que comercializa el pescado, es quien paga al armador sus capturas. Entonces, en ese aspecto, Marruecos tiene un futuro en tema de pesca y tiene un desarrollo en pesca que ya se ha desarrollado con el plan Aliotis 1 y ahora estamos en Aliotis 2, que habla del desarrollo pesquero y de y tiene suficiente autonomía para poder desarrollarse con sus propios medios. Lo que sí es importante, el aspecto de la Unión Europea es importante tanto para la pesca de altura como para la pesca costera, porque la mayoría de nuestros productos se exportan a la Unión Europea y nuestro mercado principal es el mercado europeo más importante que el propio mercado nacional. Y entonces la necesidad de tener un mercado exterior que te da garantías y que funciona normalmente y que absorbe toda la producción, pues es muy importante para el desarrollo del sector pesquero. Ahora, en el tema de las relaciones con China, pues China ha optado por un sistema diferente a la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha trabajado con Marruecos dentro del marco de acuerdos de pesca, beneficioso para ambas partes, pero no solamente del acuerdo de pesca, luego vinieron las empresas mixtas, también gracias a las subvenciones que había de la Unión Europea para las exportaciones de los buques a ciudades mixtas, eso favoreció la creación de las empresas mixtas y luego pues las empresas mixtas demostraron la rentabilidad de la inversión, lo que hizo que otras empresas se han venido a invertir sin tener la necesidad de tener una ayuda o una subvención de la Unión Europea, sino que ha demostrado la viabilidad de la explotación y ha favorecido a que otras empresas vinieran sin tener la necesidad de la subvención. Los chinos han optado de forma diferente. Los chinos desde el primer día no han negociado un acuerdo de pesca, sino que han negociado las empresas mixtas. En Marruecos hay más de 100 barcos de altura, todos perteneciendo a empresas mixtas sino-marroquí. Entonces, su acercamiento al caladero marroquí vino a través de las empresas mixtas que se constituyeron entre China y Marruecos y principalmente entre los grandes consorcios chinos de astilleros y tal, que financiaron la adquisición por las empresas sino-marroquíes de barcos chinos con una financiación muy interesante y con un aplazamiento del pago de los barcos y tal, y se desarrollaron rápidamente. Hay más de 100 barcos que operan dentro de ese marco. Entonces, el acercamiento entre China y la Unión Europea no es comparable porque no hay acuerdo de pesca por medio, sino que hay una inversión china en Marruecos dentro del marco de empresas mixtas para tener acceso a ese caladero. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la última pregunta, que es si veis alguna diferencia en el desarrollo de los acuerdos pesqueros de la Unión Europea y los acuerdos formados con otros estados, básicamente China, pero puede ser dentro de cada uno, tanto en Marruecos como en Bissau. Es decir, ¿qué diferencias estáis viendo dentro de esas relaciones que mantenéis o que se mantienen con operadores chinos o de otras, con operadores de la Unión Europea? Essa é uma questão difícil de responder, mas eu vou tentar porque, sabe, a cooperação entre a União Europeia e Guiné-Bissau e China, União Europeia,
é China e Guiné-Bissau, no domínio das pescas, é difícil. Eu vou tentar responder porque é verdade, o acordo de pesca com a União Europeia, para além das licenças que as frotas, os armadores pagam, há uma compensação financeira que a União Europeia paga para a Guiné-Bissau, que é dividida em duas partes, uma que vai para apoio ao Tesouro Público e outra para apoio setorial. Apoio setorial, portanto, o Ministério decide nas áreas de investigação, como eu disse há bocado, fiscalização, formação e pesca industrial e pesca artesanal. Eu, particularmente, eu acho que é um acordo que tem os seus benefícios. É verdade que com a China, por exemplo, como mencionou a China não paga nenhuma compensação financeira. Não paga nenhuma compensação financeira, mas pagam licenças de pesca que a licença é um bocadinho mais cara em relação à licença da frota europeia, mas em contrapartida, no âmbito político, a China investe gratuitamente em muitas obras no país. Posso enumerar a Assembleia Nacional Popular, o Estádio 24 de Setembro, o Tribunal de Justiça e outros, o que lhe permite às vezes competir com a União Europeia neste caso. Portanto, como eu disse há bocado, é difícil. Não paga uma compensação financeira, mas de outra parte financia o Estado, né? E eu, por mim, eu acho que e depois a União Europeia pratica uma pesca muito mais responsável que a China, é preciso dizer isso. É preciso dizer, eu sou armador e sei o que se passa e garanto que a União Europeia pratica uma pesca muito mais responsável que a China. Tanto assim que a União Europeia investe no conhecimento dos recursos, investe na fiscalização dos recursos nos países onde normalmente as suas frotas pescam. Portanto, é difícil fazer uma comparação de diferença. Como eu disse, eu prefiro a União Europeia, né? Nesse caso, porque paga uma compensação financeira e um apoio setorial que vai para desenvolver o setor, enquanto que a China não trabalha para o desenvolvimento do setor das pescas. Aí está a grande diferença. Então, obrigado. Bueno, yo creo que hay mucha diferencia entre los acuerdos de pesca de la Unión Europea y de países terceros, especialmente con Marruecos. La Unión Europea, para hacer un acuerdo de pesca, estudia el aspecto del impacto social, del desarrollo, los derechos humanos, exige muchas condiciones que no son solamente las condiciones financieras, sino antes de realizar el acuerdo, pues tiene sus exigencias. Es decir, hago acuerdos solamente con los países que respetan unas ciertas normas y tal. Con otros países, como por ejemplo el caso de Rusia, que Marruecos tiene acuerdo con Rusia, se trata de X barcos, X licencias, pagar tanto y se acabó. Entonces, en esos dos aspectos, las negociaciones con la Unión Europea siempre son más complicadas, son más largas, son más precisas. Tiene que tener un impacto sobre la pesca local, tiene que llevar exige los beneficios para el sector pesquero. Y entonces las negociaciones también a efecto nuestro, pues sinceramente los operadores privados se benefician del acuerdo de pesca porque la Unión Europea lo exige así, exige que haya tal, y entonces es interesante. En el caso de otras naciones se trata solamente del acceso al caladero por X pagado y esas condiciones y tal. También ahí juegan mucho los aspectos políticos de cada país, la política de Marruecos con la Unión Europea o con Rusia o con los demás países o con China. También es importante, el sector pesquero tiene su peso y su influencia en las políticas exteriores del país. Eso es todo. Pues muchísimas gracias. Nosotros esta primera mesa redonda la damos por finalizada. Como ahora hay alguna pregunta, pues venga, aprovechamos. Nada, adelante. La posibilidad que tienen, por ejemplo, con Guinea-Conakry y con Angola de acuerdos nacionales, ¿es posible también para los países individuales de la Unión Europea? ¿O dentro de la Unión Europea es imposible, por ejemplo, que España firme un acuerdo con Angola o que España firme un acuerdo con Guinea-Conakry
Conakry para Bueno, yo creo en ese caso que el moderador puede responder mejor que yo, ya que tiene la experiencia de operar en Angola y en esos países fuera del marco de acuerdos de pesca. Entonces, yo creo que puede. También las ventajas, yo quería citar una cosa que normalmente se invierte en un país para tener acceso a su caladero, pero aquí hay un caso que han citado antes. También se puede crear una sociedad en Senegal para trabajar en el triángulo común que hay con Guinea-Bissau, o crear una sociedad en Guinea-Bissau para trabajar en el triángulo que hay en común con tal. Entonces, hay acuerdos, por ejemplo, se puede crear una sociedad mixta en un país que tenga acuerdos con otros países africanos para acceder a su caladero o que le da más facilidades. Porque para un europeo tener un acceso a una licencia en un país africano le puede salir más caro que a un propio país africano que tenga barcos en África, como el caso, por ejemplo, tuvimos muchos barcos en Camerún trabajando, pero que trabajaban en otros países y se accedía a unas licencias mucho más baratas por ser un país africano que trabaja en otro país africano. Entonces, la creación de empresas mixtas no solamente es interesante para el propio país, sino que también si el país tiene acuerdos con países terceros africanos, se puede beneficiar indirectamente. Ahora, el caso de Angola para unos operadores que trabajan fuera de los acuerdos de pesca con la Unión Europea, cedo la palabra a don Juan Manuel Freire. La política pesquera es política común y donde hay acuerdos de la Unión Europea no podemos establecer los europeos acuerdos privados. Como Angola no tiene acuerdo con la Unión Europea por ahora, entonces sí nos permite pesca, acuerdos individuales que tienen aún así que estar autorizados a través de los PTP y todo. Pero en este caso de Angola en concreto, veníamos de un acuerdo que no se renovó y los operadores privados hemos seguido manteniendo acuerdos puntuales con el país y España en este caso sí que nos ha permitido seguir pescando allí. Pero es una cosa puntual. Habitualmente, cuando estás dentro de la Unión Europea, como la política pesquera es común, tienes que ir un poco por las vías que te establecen. Otra cosa son las sociedades mixtas, que ya ves que es un paso todavía más de implicación, porque al final de cuentas ya el barco o la inversión que hagas, una inversión local allí, ya se rige un poco, como dijo antes Kamal, por otros derroteros. Y si Enrique, algún comentario. Não, por acaso não tenho comentário sobre isso, mas é preciso dizer que navios europeus nos países com que têm acordo de pesca, pescam nesses países. Mas podem pescar, há casos em que navios europeus, porque é preciso dizer que fora do quadro de acordo de pesca, nos países em que existem acordo de pesca, fora desse quadro, os navios europeus não podem pescar com bandeira da Europa. Tem que ser, tem que mudar bandeira e fazer uma parceria com um privado, ou ser nacionalizado, ou vier no quadro de afretamento, por exemplo, por sociedades nacionais, ou constituir empresas mistas, mas com bandeira espanhola não podem nos países em que existem acordo de pesca. Portanto, penso que fui claro neste aspecto. Obrigado. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos está a punto de expirar. Yo no sé si va a haber una renovación, si creen que se podrá llegar a un acuerdo. Y hasta que llegue ese momento, preguntarles si entonces lo que tienen que hacer los armadores españoles es cerrar esas empresas mixtas de las que habla como segunda opción para poder pescar en sus aguas. Bueno, el acuerdo de pesca, creo que mañana hay una comisión que se reúne en Bruselas para hablar de ese tema. El acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea ha pasado en una fase política más que una fase funcional entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo? Pues es una incógnita, no sabemos tal. Esperemos que haya acuerdo y que lleguemos a algún acuerdo, pero hay aspectos en el cual Marruecos no puede renunciar y no puede permitir a que hay restricciones que también para Marruecos está obligada a limitarse a ciertas cosas, es decir, el acuerdo de pesca. De todas formas, tenemos con nosotros a la directora de Industria Pesquera de Marruecos,
que les puede informar mejor sobre ese aspecto que yo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues entonces damos por finalizada esta mesa. Como veis, hemos cambiado el hora que es desayuno. ¿Te toca a ti? Vale, ok, pues damos paso entonces a Juan. Muchas gracias.